Hola, ¿cómo les va? Soy Meli Graves y hoy vamos a continuar trabajando y aprendiendo sobre casas en astrología horaria. La vez pasada hablé de las casas 1 a 3 y hoy voy a continuar desde la casa 4 hasta la casa 6. Va a haber dos ejemplos de cartas, una sobre una pregunta de casa 4 y otra sobre una pregunta de casa 6. Como en el video pasado, les voy a poner los timestamps, que yo la vez pasada le dije bookmarks, pero no son los cositos con los timestamps para que sepan dónde empieza cada uno de los temas, pero también como la vez pasada, les sugiero fuertemente que se queden mirando todas las explicaciones porque voy a dar varios meli-tips para analizar cartas horarias en general, independientemente de las temáticas específicas que vamos a ver ahora. Las preguntas sobre casa 4 son preguntas en general sobre propiedades, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo, con el regente 4 la calidad de la propiedad que me están ofreciendo. Y cuando digo propiedad, digo todo tipo de propiedad, no solamente la casa en la que vivo, ya sea porque la pueda comprar o porque la alquile, sino también, no sé, si tengo una casa de fin de semana, ¿sí? Por más de que no viva ahí, igual es mi propiedad y también está en casa 4. O si tengo algún tipo de, no sé, de tierra productiva, qué sé yo, que tengo una, no sé, una granja, no sé, bueno, o algún tipo de tierra que, aunque no viva ahí, aunque la use como sustento económico, también son temas de casa 4, ¿sí? La calidad de la propiedad, por ejemplo, qué tal está o qué tal es esta cosa que me están ofreciendo, esta casa que me están ofreciendo, si bien no es el tipo de preguntas que estamos viendo nosotros, porque nosotros estamos haciendo preguntas de sí o no, eso sería lo miraríamos mediante el regente y los planetas presentes en casa 4, ¿sí? Y en general las preguntas sobre propiedades es si me conviene comprar, vender, mudarme, si me voy a mudar a tal departamento o a tal propiedad que quiero. Sí, son como las preguntas más típicas, las de casa 4 relacionadas con lugares en general a donde voy a vivir y si no, lugares que son de mi propiedad. En segundo lugar, la casa 4 sirve también sobre preguntas sobre el padre y sobre los ancestros, ¿ok? Sobre temas familiares, yendo para el pasado en caso de que uno esté como en esa búsqueda. Pero acá es muy clara la astrología horaria de que la casa 4 es el padre y la casa 10 es la madre. Vieron que la astrología, la astrología más común que nosotros hacemos para las personas, vieron que la casa 4 sí habla de lo familiar y del origen de la persona, pero hay como todo un debate si la casa 4 es padre, si la casa 4, la casa 10 es madre, o al revés. Yo antiguamente había aprendido, pero esto me lo contaron y me dijeron, no sé dónde lo saco, digamos, no tiene fundamento, pero funciona así, que es que la casa 4 representaba al padre del sexo contrario de la persona. Pero bueno, lo cierto es que también hoy las familias son mucho más diversas y esa discusión de quién es casa 4 y quién es casa 10 es como, nada, súper relevante. En la astrología horaria, básicamente la casa 4 tiene que ver con el padre porque es el que pone el apellido, el que da el apellido. Y de vuelta acá abro otro paréntesis porque hay un montón de lugares en los que crecientemente, bueno, a ver, un montón de lugares en Occidente, democráticos, relativamente modernos, etcétera, en donde la decisión de qué apellido va para un niño es una decisión de la familia, ¿no? De los progenitores. No, y aparte, obvio, hay niños que no tienen padre y obvio hay niños que solo tienen mujeres como madres, entonces, bueno, no importa. Pero esto sería como lo tradicional, aquel que da el apellido es el que está en casa 4. También hay en Lili que está muy bueno porque habla mucho de cosas escondidas, tipo enterradas, ¿no? Cuando hay tesoros enterrados o cuando quieren encontrar cosas que fueron como dejadas por los antepasados, buscan el tesoro enterrado en la casa 4, ¿no? No creo que a nosotros nos toque hacer preguntas sobre tesoros escondidos, pero bueno, no sé, si a alguno le pasa, va también en casa 4. Y la casa 4, y por eso lo puse en negrita, es también el tema del final del asunto, ¿sí? La astrología horaria, además de mirar los regentes, además de ver si los regentes perfeccionan, de los regentes, los significadores, digamos, perfeccionan aspecto o no, qué tipo de aspecto perfeccionan, qué otras cosas están pasando en la carta, etcétera, qué calidad tienen los regentes, etcétera, dicen los manuales clásicos, Lili, pero no solo, que uno siempre también tiene que mirar qué pasa en la casa 4, independientemente del tema de la pregunta, uno siempre tiene que mirar la casa 4 y el regente de casa 4 para saber el final del asunto, cómo va a resolverse el final del asunto. Y acá
Yo personalmente, la verdad que lo de la casa 4 como final del asunto, lo uso en algunos casos específicos, ¿sí? Pongo mi cara porque quiero mostrar sobre un libro. Por ejemplo, si me estoy yendo de viaje y quiero saber en general cómo me va a ir en el viaje, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo estar haciendo una pregunta sobre, no sé, si me voy de vacaciones, entonces puedo preguntar sobre la vacación, puedo preguntar si me da miedo, no sé, volar, cómo va a ser el vuelo, puedo preguntar qué tal va a estar el hotel, puedo preguntar un montón de cosas y también yo en estas cuestiones que son acotadas, pequeñas y bien de sino, puedo ver finalmente cómo va a estar eh, la, la, la vacación en sí, mirando el final del asunto, mirando la casa 4. Pero esto para mí funciona en casos en donde el evento, por el que yo estoy preguntando, empieza y termina y se cierra en sí mismo. ¿Qué quiero decir? Si yo voy a salir con mi novio, ¿ok? Con mi casa 7, una pareja que ya tengo establecida, etcétera, y pregunto, ¿qué tal va a estar esta salida? ¿O qué tal va a ser la salida? Vamos al cine, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo puedo ver qué pasa conmigo, qué pasa con mi novio, qué pasa con, no sé, Casa 5, el lugar de entretenimiento, etcétera. Imagínense que la Casa 4 es una porquería, un asco revulsiva, ¿sí? ¿Eso significa que me voy a separar? No, no, quizás la película es mala, no sé, digamos, la verdad, para ser honesta, yo no lo miro el final del asunto, salvo que, repito, salvo que el tema por el que esté preguntando sea un tema muy como acotado y cerrado en sí mismo. Eh, John Frawley, que yo esto creo que se lo señalé en el primer video sobre astrología horaria, igual si no se los vuelvo a escribir, él que es un tipo para mí a veces demasiado moderno y como yo siempre digo, el problema con John Frawley es que le, le tirás una pizza y el tipo te lee una carta natal. Él también coincide con esto y él dice que solamente mira al final del asunto, por ejemplo, si está mirando temas de juicios, ¿no? Porque esto tiene que ver como con la sentencia y con que independientemente de cómo esté yo, casa 1, y mi enemigo, casa 7, o bueno, la casa 9, que voy a mirar al juez, etcétera, la resolución final va a tener que ver con casa 4. Esto también lo digo, esto de que yo tanto no lo miro al final del asunto en la práctica, es porque si no, bueno, la astrología horaria es re compleja y hay que practicar mucho y yo creo que ahora en esta instancia es mejor simplificar, ¿sí? Yo, repito, la uso, la miro como dato extra y en realidad para mí lo que pase con Casa 4 no anula, de ningunísima manera puede llegar a anular una buena recepción o un buen contacto o un buen diálogo entre significadores, ¿ok? Si lo que dice la respuesta, si lo que dice la carta es que esto va a ir para adelante, que esto va a ser un sí, que esto va a ser, bueno, aquello que yo deseo que sea así, ¿no? Una casa 4 mala no la puede anular. A veces sí, la casa 4 va a dar información adicional. Es como, ¿vieron cuando a veces hacen tiradas de tarot y te hacen una tirada de tarot por un tema, pero después te sacan alguna carta como información extra? Quizás la casa 4 como final del asunto tendría que mirarse como eso, ¿no? Como una información extra que me re puede servir, pero que tampoco tengo que poner, o bueno, yo no le doy tanta importancia, pero les digo el tema del final del asunto porque la bibliografía sobre astrohoraria siempre te va a hablar de la casa 4 y el final del asunto. Vamos a ver un ejemplo de carta horaria de casa 1, ¿sí? Esta es una carta en la que yo hice una pregunta de si me iba a mudar a un departamento que yo había visto, ¿sí? Fui a ver un departamento y al otro día, a la mañana, hice la pregunta de si me iba a mudar a ese departamento. Quiero aclarar que es un departamento que me resultaba muy práctico en muchos sentidos, era muy interesante, ¿sí? Era grande, tenía un patio lindo, era interesante, repito, en muchos sentidos, pero el departamento había cosas que a mí no me cerraban, no me gustaba tanto el barrio, no me gustaba mucho el edificio, bueno, no era perfecto, ¿ok? Pero igual pregunté si me iba a terminar, pero igual me entusiasmó y estaba bueno, o sea, no es que estaba mal. Bueno, así que finalmente hago esta pregunta de si me voy a mudar a este departamento. Por supuesto, tengo que ver el regente de casa 1. El regente de casa 1 es Marte, creo que ya lo dije la vez pasada, no usamos regentes modernos. Y pongo un punto acá, yo en mi Instagram tengo un post sobre temas de regencias. Nada, dejen de usar a los transpersonales como regentes, porfa.
Les juro que, o sea, si no me creen, lean el texto, pero tengo razón. Bueno, entonces, tengo a este Marte que es el regente de mi carta, o sea, yo soy Marte en Libra, estoy asquerosa en Libra porque estoy eh, exiliada, por un lado. Perdón, no hice una cosa tampoco que le hice la vez pasada, chequear si la carta era radical. ¿Sí? Tenemos un ascendente que no está ni en los primeros ni en los últimos grados del signo, tenemos una luna que no está vacía de curso, eh, y no tenemos a Saturno dando vueltas ni molestando ni en 1 ni en 7, así que a priori, bueno, tenemos luna en vía combusta, así que a priori estaría cumpliendo todos los requisitos. No son todos, hay algunos más. Yo no hablé de horas planetarias, bueno, no importa, ¿sí? Estamos haciendo un curso introductorio. Entonces, yo soy ese Marte en Libra, estoy muy mal por signo, pero no solo que estoy muy mal por signo, sino que además de estar mal por signo, estoy quemada por el Sol, ¿sí? Esta es hace muy poco se hizo la conjunción Sol-Marte, ¿sí? Marte cambió de fase zodiacal y ahora Marte se convirtió en estrella de la mañana, pero como está a 4 grados del Sol, todavía está muy quemado. Y ustedes saben que cuando un planeta está quemado por el Sol, después hay todo un debate, ¿no? Si son a 8 grados o a 15 grados del Sol, que tiene que separarse el planeta para poder tener más fuerza, pero en este caso sin lugar a dudas está muy quemado porque está a 4, cuando los planetas están muy quemados por el Sol, cuando están quemados por el Sol, pierden fuerza, pierden calidad, y esto encima, en el caso de un planeta que ya de por sí está muy flojo, ¿no? Porque está mal por signo. Ustedes saben que existen dos excepciones del tema de el quemado por el sol, ¿no? Que esté bajo el rayo del sol para debilitar, que es el caso de que el planeta esté casimi, es decir, que esté en función exacta con el sol. Eso es como una excepción. Cuando está en el corazón del sol, el planeta tiene más potencia, y la otra forma en la cual el sol no quema al planeta es cuando el planeta rige ese signo. Es decir, si esta conjunción o esta quemada, esta quemazón por el Sol se estuviese dando en Escorpio, en donde Marte lidera, se diría que está en chariot, ¿no? En carroza, ¿sí? Son unas carrozas, no como la carroza de guerra, ¿no? Ni tipo la carroza de Cenicienta. El chariot era una carroza egipcia que era como un barquito para pasear por el agua y tenía como una sombrillita. Entonces, lo que se dice es que cuando el planeta está en domicilio, está en su carroza y está como protegido incluso aunque lo quema el sol. Esto es un extra que les paso, no tiene particularmente que ver con esto, pero bueno, es un Marte que está mal por signo, que está mal porque está quemado por el sol, y aparte está en casa 12, con lo cual también lo que me está diciendo es, a priori, un poco está mostrando estas dudas, no sé si son miedos, pero esta cosa un poco oscilante que tengo yo con el departamento, porque repito, no me parece un departamento perfecto, si bien, sin lugar a dudas, era un departamento que estaba bueno y era práctico por muchas cosas. Y por otra parte, muestra también, bueno, en Libra hasta muestra un poco la ambivalencia que tenía yo respecto al departamento, pero además, al estar en casa 12, muestra también una cosa importante que tiene que ver como con como yo estoy inerme frente a esto, digamos, no hay mucho que yo pueda hacer si yo quiero llegar al departamento. Es como que las cartas ya están echadas y hay que ver si me aceptan, si no me aceptan, si les intereso, si no les intereso. Había que ir a dejar una seña, este día había que dejar una seña, ¿no? Y un poco estaba como la discusión de si iba yo a dejar la seña o no, pero bueno, todavía en este momento no había pasado nada. Eh, ¿Qué pasa con el regente de 4? ¿Sí? El regente de 4 es Saturno, con el mismo criterio, porfis, no usemos Urano, ¿no? Entonces, Saturno, como lo vemos, está tiene buena calidad, ¿sí? Está en Acuario, está en domicilio, está directo, no está quemado por el sol, digamos, es un Acuario bastante, es un planeta de bastante calidad, y si yo veo cuáles son las cosas que va a hacer Saturno, dije es un Acuario, no es un Saturno, es un planeta con mucha calidad. Si nosotros vemos lo que va a hacer Saturno está en 6 grados de Acuario,
va a seguir avanzando y lo primero que va a hacer Saturno es la cuadratura con Urano, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo puedo pensar con Saturno, porque esta casa 4, este Saturno es el departamento al que yo me quiero mudar. Lo que me muestra es, en primer lugar, que es un departamento que está bueno, pero me muestra, porque tiene buena calidad, pero me muestra también que acá como si hubiera un cambio, alguna cosa que se va a modificar, algún evento inesperado, ¿sí? Que no va a lograr o que no parece llegar a mí de una manera fluida, porque de hecho, si nosotros vemos lo que pasa entre Marte y Saturno, y acá, paréntesis, yo soy un maléfico, pero acá no importa, porque yo soy yo, ¿está bien? O sea, el problema que tiene Marte acá es que está mal por calidad, no que sea Marte en sí, ¿no? Entonces, fíjense que yo lo que quiero, como yo me quiero mudar, ¿sí? O quiero saber si me voy a mudar a este departamento, si yo viese que los significadores se acercan, que los significadores van a hacer aspecto, mi respuesta sería sí, te vas a mudar. Incluso si yo estuviese en casa 12, porque puede ser que haya algunas otras, que haya cosas aleatorias o que haya, no necesariamente aleatorias, pero factores externos que permitan que yo me mude, digamos. Yo lo que fui a ver el departamento, tengo que ir a dejar la seña y ver qué pasa, ¿no? Entonces, como ustedes ven, este aspecto ya se hizo hace bastante, es un aspecto de trígono entre Marte y Saturno, pero separativísimo. Entonces, lo que voy a ver es lo que pasa con Luna, ¿sí? En primer lugar, porque como ya sabemos es corregente de todo, y en segundo lugar, porque es el significado natural del tema de hogar, de casa, de familia, etc. Y me parece también interesante porque fíjense que cuando yo voy con Luna, yo acá veo una oposición, ¿no? Es una Luna en 23 grados de Aries contra un Marte en 23 grados de Libra, ¿sí? Y de hecho también hay algo interesante que es que este Marte, digamos, hay como, además del aspecto, hay como cierta, entre muchas comillas, recepción en el sentido de que esta luna está dispositada por Marte, ¿sí? No es recepción, perdón, borremos esto. La luna está dispositada por ese Marte en Libra. Entonces esto también para mí es significativo porque nosotros vemos la oposición, entonces digo, bueno, puede haber un contacto entre mi deseo, que es mudarme, y si bien yo tengo mis dudas acá, etcétera, entre mi deseo, que es mudarme, y cierta posibilidad que está habilitada por este significador natural, que es Luna, y aparte corregente de todo, porque yo no puedo usar Saturno, porque con Saturno ya pasó el aspecto, pero esta Luna depende de este Marte, que también está muy mal, ¿no? Entonces, parecería que este contacto entre Luna y Marte puede hacerme un flaco favor respecto del tema del departamento. Pero lo que me parece más significativo acá no es tanto esta oposición, sino que fíjense, es verdad que hay una oposición, pero esta oposición es separativa. Esta Luna está 23,32 y este Marte está 23,7. Lo que está sugiriendo y lo que está mostrando acá esta oposición, que si esto fuese una carta natal, por Dios que la mega leo como un aspecto re importante en la carta de una persona, lo que me está mostrando acá es que yo me conecté con la casa hace 2 minutos, de hecho la había ido a ver la tarde del día anterior, pero después esa relación se cortó. Entonces, si yo hago un resumen, entre comillas, de lo que tengo hasta ahora, me tengo a mí misma con poca capacidad de acción, tengo un contacto con el departamento, pero un contacto que se cortó, y tengo un departamento que claramente está bueno, pero que también me está mostrando algún tipo de cambio o algún tipo no sé, de, a ver, de falta de comunicación, si se quiere, ¿no? Porque también Urano corta la comunicación. Y además, esto me está hablando de la casa 3, que tiene que ver, entre otras cosas, con llamados, papeles, comunicación, etcétera. Mudanza también, porque la casa 3 es la mudanza. Y la casa 7, que es el otro, ¿no? Pero además de todo esto, hay otra cosa que está pasando acá, que es lo que va a terminar haciendo Luna, porque a Luna acaba de hacer el aspecto con Marte
y va a terminar su último aspecto, el aspecto al que va, es la luna llena, ¿no? Entonces, acá también lo que me está mostrando esta luna llena, que se va a hacer dentro de, bueno, dentro de un rato, en realidad, después de esta pregunta, la luna llena siempre, en astrología horaria, pero también en astrología común que hacemos nosotros, tiene que ver, las lunaciones en general, tienen que ver con enfrentar al otro, ver cuál es mi enemigo y decisiones bastante definitorias, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo vi cuando vi esta carta es que lo que pasase con el departamento se resolvía al toque, ¿no? Porque la luna iba a una luna llena con sol y después se terminaba, o sea, veo claramente lo que tengo enfrente. Mi conclusión con esto fue, y la verdad que y mirando el final del asunto, yo quería ver como que sí, como que había chance, porque nada, porque yo estaba mal, pero había habido contacto con Luna, porque la casa se la veía bien, porque también tenía un Júpiter en casa 4 en términos de final del asunto. Eh, pero bueno, la verdad es que los significadores no estaban bien y fundamentalmente yo no veía que Marte se conectase con Saturno. Mi hipótesis fue que no, y en realidad lo que terminó pasando es que, y todo se resolvió súper rápido, yo llamé a la inmobiliaria para arreglar, para ir a dejar la plata, y lo que me terminaron, o hacerles una transferencia, lo que sea, y lo que me terminaron diciendo es que este día, antes de las 10 de la mañana, el departamento ya había sido alquilado. Obviamente que lo que había pasado era que ese día que fuimos nosotros a ver el departamento, es decir, el día anterior, ya previamente había sido alquilado. Digamos, se lo alquilaron a alguno que lo vio ese día. De hecho, yo recuerdo que cuando nosotros vamos a ver el departamento, había una pareja, me parece, saliendo de verlo, que bueno, esto obviamente pasa siempre. Claramente a nosotros nos lo mostraron de cortesía, ¿sí? El Marte con Luna ya pasado, me lo mostraron de cortesía, este contacto se hizo, pero no iba a ser, ¿sí? Y de hecho fue como gracioso que yo llamo, Casa 3 Comunicación, y ahí al toque me dicen, no, ni siquiera mandes la plata porque no, porque ya está alquilado, básicamente, ¿no? Aparte, como que ya eligieron a quién se lo van a alquilar. De todas maneras, lo que pasó sí es que muy poco tiempo después me mudé a otro lado, y quizás esto el Júpiter ahí abajo lo estaba mostrando, pero bueno, espero que les sirvan los ejemplos, sé que sirven un montón los ejemplos, ¿no? Eso. Bien, cambiamos de casa. Vamos a la casa 5. Bueno, la casa 5 es un tema para mí mega ultra sensible. La casa 5 fundamentalmente son preguntas sobre maternidad. Lili tiene un montón de preguntas sobre maternidad, fundamentalmente diciendo, bueno, esta mujer podrá tener hijos, pero bueno, recordemos que era gente que no tenía cartas natales, ¿no? La mayoría de la gente, entonces se usaba la horaria un poco también para ver temas de carta natal, y Lili muestra algunos ejemplos incluso de, bueno, esta mujer me interesa para casarme, pero ¿va a poder tener hijos? ¿No? Como para ver si le convenía. El tema de la gran pregunta sobre maternidad, que es si voy a tener hijos, es una pregunta muy sensible y yo siempre recomiendo no la hagas si no querés, si te da quickie la respuesta, porque el cielo contesta y en general las mujeres o las personas que están buscando tener hijos, cuando llegan a una pregunta horaria de ¿seré madre o seré padre? Es porque ya vienen con un montón de frustraciones antes. Es imposible que una persona que no ha pasado por lo difícil, porque a veces se hace difícil, ¿no? La maternidad o la paternidad. Sobre todo la maternidad, la casa 5 es bien de mujeres o de, no sé, o de personas con útero que gestan, ¿sí? No es tanto el padre, es más bien la madre o el gestante. La pregunta de esto, si seré madre, es una pregunta de vuelta que es re sensible. Yo siempre recomiendo no hacerla, pero bueno, hay muchas personas que lo hacen. Y básicamente lo que yo quiero, si me preguntas si voy a ser mamá es porque quiero tener hijos, así que básicamente tengo que ver qué pasa con qué calidad tiene el regente de 5, si se junta con la casa 1, conmigo, porque yo quiero que el hijo llegue. Y también Lili le da mucha importancia acá a el signo en el que va a estar la luna, y fundamentalmente busca
signos fértiles, ¿sí? Sobre todo lunas de calidad en Cáncer, en Tauro, y también es como muy definitorio, porque también dice, bueno, no, si la luna está en Géminis o en Aries, que es un signo infértil, no vas a tener hijos. Bueno, aflojar, hermano, o sea, no. Esta de la de preguntas sobre maternidad, yo recomiendo no hacerla, porque te contesta, todo te contesta. La segunda pregunta, que es bastante típica, es si estoy embarazada. Esto, eh, qué sé yo, ahora es como bastante fácil saber si estás embarazada o no con los tests, pero bueno, a veces una está muy ansiosa y puede preguntarlo, o a veces no porque lo desees, pero tuviste un accidente y querés saber si esto tuvo algún efecto ulterior. Y acá, por ejemplo, está bueno para usar la luna vacía de curso, ¿no? Porque si yo estoy embarazada, pregúntame, ¿sale una vacía de curso? No, no estás embarazada, hermana, tranquila. Si vos lo que querías era no estar embarazada, ¿no? Eh, pero bueno, esta primera yo recomiendo no hacerla. Esta segunda es bastante sencillo resolverla con un test. Pero estas dos sí se usan bastante. ¿Cómo será el parto cuando ya está llegando a ese momento que es muy, muy, muy crítico y genera mucha fantasía? A veces esto de cómo será el parto, combinando la 1 con la 5, también lo puedo ver, y fundamentalmente qué pasa con la 5, el regente de 5, cómo está el planeta que rige 5 y qué planetas hay adentro para ver qué va a pasar. El sexo lo ve en camino, esto es buenísimo, pero en realidad cuando vos estás viendo sexo, cuando vos tenés un caso de una persona que está esperando ya un bebé, muchas veces la carta te lo muestra en la revolución solar o en las progresiones, se muestra cuál es el sexo del bebé en camino, pero si no, básicamente, para saber el sexo del bebé en camino, si tengo un signo femenino en la cúspide de casa 5, va a ser nena o van a ser biológicamente mujer. Y si tiene signos masculinos, si tiene signos yang, van a ser varón. También a veces es como bastante típico que, no sé, vas a tener un varón y te sale un Marte arriba de la casa 5, de la cúspide de 5. Eso es bastante típico y a mí esto me entretiene porque es bastante definitorio. Pero también lo cierto es que en general las cartas de las mujeres tienen información ya previamente respecto de si vas a tener en el caso de que tengas hijos, que elijas tener hijos, que lo puedes hacer, si va a ser mujer u hombre o si van a ser mujer u hombre, fíjate cuál es el regente de tu casa 5 y en qué signo está, digamos, ¿no? Porque el regente de tu casa 5 en un signo femenino va a dar nena y viceversa, ¿sí? O por lo menos el primer hijo va a ser nena o nene. Después también están los entretenimientos, los juegos de azar, obviamente. Lo que pasa es que también es esto, ¿no? Voy a ganar tal juego, ¿te interesa ganar el juego o te interesa ganar plata? ¿No? Hay que ver cuál es el objetivo que tengo. O, por ejemplo, cómo van a estar las vacaciones. O elegí un buen lugar para irme de vacaciones, entonces si yo veo cosas lindas en la casa 5, un buen rapport entre casa 5 y casa 1, voy a decir sí, es un buen lugar. Y también Lili ponía en la casa 5 a los embajadores y a los mensajes de los embajadores, que no creo que sean preguntas que nos atañan a nosotros simples mortales del siglo XXI. Bien, voy a 6. Bueno, la casa 6, chicos y chicas, tiene que ver, vieron que la casa 6 siempre se habla de la casa de la salud y todo eso. Bueno, esto yo ya lo dije en la parte anterior de esto de casas en astrología horaria. La casa 6 en astrología clásica no es salud, es enfermedad. El eje 6-12 es el eje de la enfermedad, de las enfermedades cortas, reconocibles, y de las enfermedades largas y crónicas, la 12, ¿no? Con lo cual, cuando yo me siento mal, o de hecho, las cartas de Cumbitura, que eran las cartas en las que las primeras cartas donde se empieza a hacer astrología médica, la carta de Cumbitura era la carta que se levantaba en el momento en el que la persona caía enferma, o la carta en la que se levantaba cuando el médico llegaba a ver a la persona, y a partir de eso se veía qué iba a pasar con la persona. Y en esa casa 6 se veía no tanto
a la persona, sino la característica de la enfermedad. Si esa enfermedad era mortal o insignificante, ¿sí? Las preguntas de casa 6 son preguntas que se usan un montón, ¿sí? Pero, repito, la casa 6 no tiene que ver con las rutinas, ni con ordenarme, ni con comer más sano, sino tiene que ver con si estoy enfermo o no, básicamente. La casa 6 también habla de mis empleados en caso de que yo tenga un lugar de autoridad, pero a veces tengo una persona que me ayuda en mi casa y también está en casa 6, ¿sí? Es mi empleada, o bueno, o mi empleado. Los empleados son de casa 6, si bien mi trabajo es casa 10, ¿ok? Incluso que yo vaya todos los días, de lunes a viernes, a trabajar, en la gran mayoría de los casos vamos a poner nuestro trabajo en casa 10. La casa 6 entonces son mis empleados, si los tengo, y o los subordinados, ¿sí? Antiguamente Lili iba a poner los esclavos, más o menos, no los esclavos, pero, no, sí, creo que va a poner esclavos, sí, todavía. Sí, sí, bueno, existía todavía en ese momento, en el momento de Lili había esclavitud, va a poner los sirvientes, ¿sí? Y también los animales domésticos. Acá también se abre como todo un debate y cualquiera que me conozca va a saber, voy a poner mi cara, mi linda cara de vuelta. Cualquiera que me conozca sabe que yo rezo 5 veces por día mirando a mis gatos, los amo, o sea, soy aparte del cliché de la mina con gatos, y me cuesta poner a mis gatos en el mismo lugar que un empleado o un subordinado, porque hay mucha gente que ve a sus animales como temas de casa 5, o yo, o como casa 7, como el otro, como alguien, digamos, como un igual, o como yo que las veo como mis maestros, y entonces las pondría en casa 9. Pero lo cierto es que en la práctica, la astrología horaria funciona muy bien cuando usas casa 6 para ver a los animales que viven con nosotros. Entonces, si mi animalito está enfermo, o si mi animalito se perdió, o lo que sea, a veces hay animalitos que vos tenés que hacer, no sé qué, o no sé, le busqué una cuidadora a mi animalito, ¿no? Porque me voy de vacaciones o lo que sea. Todas las preguntas que tengan que ver con ellos, la verdad es que lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero la práctica demuestra que lo que mejor funciona es la casa 6, así que a los animales domésticos, a nuestras mascotas, a mí no me gusta mucho esa palabra, a nuestros compañeros animales, los vamos a poner en casa 6. Bueno, este es el último ejemplo que voy a mostrar en esta clasecita. En enero me pasó que, es una pregunta si tengo COVID, ¿ok? Me pasó en enero que yo estaba perfecta, pero mi casa 7 empieza con, que vieron que en enero de 2022 hubo como un rebrote a nivel mundial, muy asociado también a las cuadraturas que hubo entre Saturno y Marte, etcétera, que fueron, y también las conjunciones que vieron que fueron muy elocuentes con el tema de la diseminación del COVID. Bueno, no importa. Entonces, vuelve casa 7, que se había ido a hacer, creo que había ido al dentista, una cosa así. Bueno, y a la noche empieza con tos, se hace un test de los caseros y le da positivo. Al otro día lo aislamos, ¿no? Al otro día, casa 5, levanta fiebre y se hace el test y también positivo. Pero el punto es que yo no tenía ningún tipo de síntoma, ¿sí? Estaba viviendo con 2 personas con COVID, pero yo no tenía ningún síntoma, ni dolor de garganta, ni fiebre, ni tos, no tenía nada, ¿sí? Entonces, y esto lo aproveché un poco a modo de, digamos, de práctica, para ser honesta, dije, bueno, voy a hacer una práctica de si tengo yo COVID antes de hacerme el test, ¿no? Bien, si nosotros vemos acá la carta, obviamente tengo que usar, quiero ver cómo estoy yo, o sea, el regente de casa 1, fíjense que acá, bueno, Lili diría, bueno, hay que ver si esta carta es radical o no, es radicalísima, obviamente. Tengo que ver qué pasa con la casa 1, tengo que ver qué pasa con la casa 6, el significador natural de la enfermedad, que en general los significadores naturales de enfermedad son los maléficos, ¿sí? Saturno y Marte, y
qué pasa con el final del asunto. Porque a todo esto, el tema es que yo me sentía estupenda, yo me sentía bien, ¿sí? No tenía ninguna razón, a ver, no tenía ninguna razón física para pensar que tenía COVID, tenía todas las razones para pensar que tenía COVID porque estaba conviviendo con 2 personas con COVID, ¿ok? Entonces, en primer lugar, fíjense que lo que está pasando acá son, esto es como un manual de una respuesta sí, ¿sí? Tenés COVID. Porque miren, el regente de 1 está en la casa de la enfermedad, ¿sí? El regente de 1 está en la casa de la enfermedad, acaba de pasar la conjunción con Plutón, con lo cual es posible que 2 unidades antes, 2 unidades de tiempo antes, porque hay 2 grados entre Plutón y Sol, yo me haya contagiado de COVID, seguramente habrá sido 2 días antes, por los tiempos lógicos que tiene esta enfermedad. Igual ya saben que el tema de los tiempos es como toda otro seminario de tiempos en astrología horaria, pero bueno, también pensando que el día anterior había empezado casa 7 con los síntomas, es bastante razonable pensar que se contagió un poco antes y que yo me contagié de él, ¿sí? Y que casa 5 también se contagió de él. Y además de que yo estoy en la casa de la enfermedad, o sea, yo estoy enferma, ¿sí? La enfermedad, casa 6, regente de casa 6, está en casa 7. Claramente él nos contagió, que de hecho después fue como gracioso porque nos hicimos el test como el verdadero, ¿no? El hisopado y tal, y el hisopado te decía, como te decía, por la cantidad de virus que tenías, cuándo te habías contagiado, ¿sí? Y claramente él se había contagiado primero, después se había contagiado casa 5 y después me había contagiado yo por la cantidad de virus que teníamos en la muestra, que lo tomamos los 3 el mismo día, ¿no? Entonces, bueno, la enfermedad claramente la trae él, y fíjense como cosa extra, otra situación más, que es que la luna está en casa 1. Eso, si bien la luna no tiene mayor o particular dignidad en Leo, eh, para mí que también está mostrando, porque no, Leo tiene que ver con la vitalidad, ¿no? Y la luna puesta en casa 1, siempre las lunas angulares hablan como de bastante fuerza que tiene el individuo, sobre todo si no están en Capricornio o lo que sea, ¿no? Y repito, yo me sentía bien, o sea, sí, tuve COVID porque me lo dijo el test, pero yo nunca me enteré de que tuve COVID, no tuve ningún tipo de síntoma de nada. Se ve cierta fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Luna? Luna, en primer lugar, va a ser la oposición con Mercurio, ¿sí? ¿Qué es lo que está rigiendo Mercurio en esta carta? Está rigiendo casa 3 y está rigiendo esta 11. Bueno, en realidad está rigiendo este Géminis que está interceptado, con lo cual esto no me da demasiada información. Quizás lo que me está diciendo es eh, que hay cierta, no sé, que hay ciertos pasos a seguir hasta que yo me entere que tengo COVID. Quizás lo digo, ¿no? Como alguna especie de trámite. Y bueno, y quizás esto también, lo pienso ahora, ¿no? Es que yo realmente me sentía bien, no tuve ningún tipo de síntoma, entonces quizás el punto era yo me tenía que hacer algún tipo de test o algún tipo de cosas porque si no, no lo iba a saber. Mi cuerpo no iba a decirme que yo estaba mal, porque de hecho, si el cuerpo me lo hubiera dicho en algún momento, quizás me lo hubiera dicho cuando se hizo el Plutón-Sol, la conjunción Plutón-Sol, que ahora ya está separativa, y yo estaba bien, ¿sí? Estaba fuerte. Entonces, Luna va a ser la oposición con un Mercurio retro, ¿sí? Rigiendo casas que no me interesan, por eso la verdad no lo tomo en este caso porque no me importa. Después, Luna va a ser la cuadratura con Urano, ¿sí? Está en 10, tampoco tuvo ningún tipo de impacto, o quizás, bueno, después me di cuenta de que estaba enferma. Y después va a ser la oposición con Saturno, ¿no? En realidad a Luna le faltan 7 unidades, lo que sea, para encontrarme con Saturno, que es el regente de enfermedad. Con lo cual, fíjense que tanto porque el Sol está en la casa de la enfermedad, como Luna, que sería mi corregente, va a ser una oposición con la enfermedad, se va a encontrar con la enfermedad y encima en un aspecto tenso, las dos cosas me están diciendo que,
que sí, que estoy enferma, que tengo COVID. Y de hecho, lo que también me parece como interesante, como extra, es que la casa 6, la enfermedad está regida por Saturno, pero la casa 7 también, ¿no? Y como yo les decía, hasta por la prueba que se hizo después de la cantidad de virus, el primero que se contagió fue mi casa 7, pero fíjense que casa 7, regido por Saturno, aparece muy bien, con lo cual, si bien él está enfermo, yo no tengo que tener miedo de que le pase nada, digamos, ¿no? Él es un Saturno directo en Acuario, de hecho, en este momento, fíjense que ya había pasado la cuadratura esta maligna, así que, digamos, no se veía ningún problema a la vista. Y bueno, el final del asunto, en todo caso, podríamos pensar Venus, ¿sí? Es un Venus que estaba retro, que por suerte se estaba alejando de Plutón, ¿sí? Con lo cual, también lo que me puede decir en este momento es que, nada, que la enfermedad está también residiendo y no va a pasar nada. Así que, en definitiva, sí, me enfermé, pero no me enteré y realmente esto fue algo sin consecuencias. Fíjense, además, como extra, que el último aspecto que hace Luna es el trígono con Marte, perdón, con Marte en Sagi, que también está rigiendo casa 5 porque la otra enferma era mi casa 5. Así que, bueno, espero que les haya interesado, que les haya servido. Mándenme en los comentarios, que me encanta leer. Y más adelante haré la segunda parte, la parte de arriba del zodíaco. Bueno, no, de las casas, ¿sí? Eso, nos vemos la próxima y les dejo anotado en la descripción el libro de Froley por si lo quieren mirar. Muchísimas gracias por mirar. Nos vemos la próxima. Chau.